Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En este video vamos a hablar de qué significa expansión de la conciencia. Ok, bueno, a lo que se le llama expansión de la conciencia es a una expansión de tu capacidad de ser consciente, ¿ok? Así de simple. Y esta capacidad de ser consciente, a esa capacidad yo le llamo autoconciencia, ¿ok? Porque en realidad es la capacidad de ser consciente de ti mismo. Entonces, en realidad el concepto que estamos describiendo debería llamarse expansión de la autoconciencia más que la conciencia misma, ¿ya? La conciencia es otra cosa, ¿ya? Pero bueno, la expansión de la conciencia hace alusión a la capacidad de tu, de tu autoconciencia de expandirse. Mira, hay contextos, en la existencia hay contextos. En otros videos he hablado de esto. Está esto que nosotros llamamos tiempo, ¿no es cierto? Que es donde está sucediendo esta conversación contigo, donde tú estás viendo este video, donde existe este mundo que tú ves con tus ojos. Todo esto existe, sí, pero en el tiempo, dentro de esta cosa que los humanos llamamos tiempo, ¿ok? Pero hay algo que está más allá del tiempo, ya lo dije en otro video, y esa cosa que existe más allá del tiempo, que está afuera del tiempo, es la eternidad, ¿ok? No puedo hablar mucho de eso porque solo he llegado a entender esto, pero no lo estoy experimentando. Ya, solo tú y yo estamos experimentando ahora el tiempo, ¿ok? Bueno, pero el tiempo y la eternidad son dos cosas diferentes y básicamente son dos contextos diferentes. El tiempo está, digámoslo así, dentro de la eternidad, ¿ya? Ya, pero dentro del tiempo también hay más contextos. Hay un contexto espiritual que tiene que ver con un plano espiritual donde existe tu alma y hay un contexto mental que es el plano mental donde existe nuestra mente. Y luego también hay otro contexto que es material donde existe el famoso cuerpo físico, la materia, los árboles y todo eso. ¿Ya? Entonces, la expansión de la conciencia hace alusión a la capacidad que tiene tu autoconciencia de crecer y expandirse. Entonces, cuando tú tienes una capacidad de conciencia muy pequeña, tú simplemente eres apenas consciente de tu cuerpo y crees que tú eres en realidad tu cuerpo, ¿ya? Y esa es como la concepción que tú tienes de ti. Es como yo soy este cuerpo y nada más que eso y listo, ¿ya? Recuerda que la autoconciencia es una capacidad de la mente, así que aquí no tiene nada que ver el cuerpo, no es nada surge del cuerpo en realidad, ¿ya? Bueno, pero la expansión de la conciencia, cuando esa capacidad de ser consciente de ti mismo es pequeña, la gente jura que es simplemente el cuerpo y nada más. Y listo. Y ni siquiera se imagina, no se pregunta de cómo surgirán mis pensamientos. Hay también un mal entendimiento de muchas personas que llegan a creer que los pensamientos son originados por el cerebro. No, no, para nada, para nada. Si la mente no depende su existencia del cuerpo o de la materia en el cerebro. No, no tiene nada que ver eso. ¿Ya? Bueno, cuando esa capacidad de autoconciencia se expande más, vienen entonces las ideas de que quizás yo sea algo más que solamente este cuerpo. ¿Ya? Y claro que sí. Yo sé que tal vez tú ya lo sabes, pero cuando la autoconciencia se expande, entonces vienen esas ideas. Cuando tu autoconciencia se expande más, de pronto te logras dar cuenta de que, claro, sí, yo tengo este cuerpo, pero no, como que parece que soy algo más y tengo una mente que no entiendo qué es lo que es, pero también hay algo así, ¿ya? Y por ahí quizás de pronto te empiezas a preguntar sobre el alma, pero no entiendes qué será eso, realmente existirá, te dirás, ¿ya? Y así. Pero si tu autoconciencia se expande más, de pronto te das cuenta que, claro, que todo lo anterior también es cierto, pero que el alma también existe y que de pronto, wow, parece que no solo tengo un cuerpo y una mente, sino que tal vez sea un alma, wow, ¿ya? Y si tu autoconciencia sigue creciendo, de pronto descubres que sí, que todo lo anterior también era cierto,
pero que tan así como que soy un alma no lo es, sino que de pronto yo soy el espíritu, ya, que yo soy el espíritu y tal vez soy todo y una parte de mi espíritu está literalmente en todo lo que existe y ya. Y de lo último que acabo de decir es de donde surge esta verdad espiritual profunda de que todos somos uno. Porque mira, este individuo está aquí y el árbol está ahí atrás, y entonces está este individuo y el árbol, y son dos, ¿entiendes? Pero en un nivel muy profundo y en un contexto súper grande, todos somos uno, pero en una parte de la realidad muy profunda, ¿ya? Y claro, cuando tu autoconciencia se expande tanto que va más allá de lo material, más allá de lo mental, más allá de lo espiritual de tu alma y toca el espíritu, claro, ahí descubres, wow, sí, todo soy yo, mi espíritu está en todo, incluido este cuerpo y todo lo que estoy mirando, claro, claro. Y a todo eso se le llama, según el concepto que estoy intentando describir, expansión de la conciencia. O sea, como que partes de algo pequeñito a cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Y en el proceso de todo esto, te haces consciente cada vez más de ti mismo, de tus campos de energía, de lo que en realidad eres tú. Y en resumen, te conoces a ti mismo tal como eres. ¿Ok? Eso amigos, un gusto compartir todo esto con ustedes. No se olviden de suscribirse, denle like al botón de me gusta y nos vemos en un siguiente video. Un abrazo.